esta sesión. Ya estamos grabando. Vamos a compartir. Listo. Estamos compartiendo. Ok. Bueno, vamos aquí al texto guía. Voy a subirle aquí un poquito. Vámonos para la página 506. El tema que vamos a mirar hoy es la prueba de bondad y ajuste para una distribución normal. ¿Ok? Entonces, la distribución normal es una distribución de probabilidad continua, la cual nos permite determinar probabilidades o valores de la variable que estemos analizando mediante el uso de una fórmula, de una estandarización, que la vamos a mirar, es una cuestión muy simple, muy sencilla, y vamos a utilizar esta distribución para dar respuesta a la hipótesis nula que nos plantea que los datos obtenidos siguen una distribución normal. La distribución normal, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vieron en la primera estadística, que la distribución normal tiene una gran cantidad de aplicaciones y aplicaciones en tipos, en cuestiones como control de calidad, como calificaciones, como edades. Es decir, tienen bastante aplicación. Y sabiendo si una distribución, si un conjunto de datos sigue una distribución normal, pues se puede determinar estrategias para superar la dificultad o para alcanzar el objetivo que se está proponiendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Vamos a determinar si una serie de datos, en este caso, corresponden a unas puntuaciones de 50 exámenes en una empresa de capacitación, una empresa de outsourcing, de capacitación, la cual pues sencillamente prepara a las personas y de acuerdo a las calificaciones que obtienen, entonces pueden determinar los que están por debajo de una calificación o por encima, o los que están en el último percentil o ocupan el cuartil 1 o el 40% de los evaluados tienen notas por debajo de, en fin, todo ese tipo de situaciones se pueden determinar con una distribución normal. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este archivo que está aquí, que también lo tenemos en la plataforma. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos datos para la tutoría de septiembre 21. Bueno, aquí lo tenemos. Este es el archivo. Eh, Nosotros vamos a necesitar una formulita para poder calcular el promedio y la desviación estándar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para poder determinar los valores de la variable necesitamos esas dos variables. Entonces, esa formulita la tenemos aquí en el curso.
símbolos y fórmulas estadísticas. ¿Ok? Y también vamos a necesitar el gráfico de distribución normal, el gráfico de distribución normal. Bueno, ¿qué pasó que no se... ¿Qué pasó que no? Gráfico de distribución normal, porque no me aparece. Ok, ese es el gráfico de distribución normal. Ese gráfico nos lo vamos a llevar para este Paint para poder trabajar en él. Entonces, lo copiamos, lo pegamos, lo alargamos aquí un poquito porque vamos a necesitar bastante área de los lados. Entonces, alargamos la distribución y la distribución normal tiene sus características. Una de ellas es que el promedio se ubica en la mitad de la distribución y la divide en dos mitades iguales. Lo que está por debajo del promedio es exactamente igual a la cantidad o al porcentaje de datos que están por encima del promedio. Y vamos a tener que trabajar con dos variables. Vamos a tener que trabajar con la variable X y la variable Z. La variable X, que son los valores de la variable de las calificaciones, y la variable Z, que es una variable estandarizada. ¿Ok? Bueno, por ahora vamos aquí. Listo, dejémoslo ahí. Entonces, tenemos que calcular la desviación estándar y el promedio para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar aquí una columna. Vamos a insertar aquí una columna. Vamos a ampliar esto un poquito. Y aquí al final vamos a colocar, vamos a calcular el promedio. El promedio. Vamos a subir un poquito el tamaño de esto que no se ve casi. Ok. Listo. Entonces, nos paramos aquí al final de los 50 datos. Aquí tenemos 50 datos. Empezamos el primero, lo tenemos aquí ocupado y de aquí para abajo hay 50 datos. Listo. Entonces vamos a calcular el promedio de esos 50 datos. Entonces decimos más promedio, doble clic y vamos a seleccionar estos 50 datos. Promedio. Vamos a seleccionar estos 50 datos. Listo. Ya tenemos el promedio. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. También con la función desviación estándar. Entonces, desviación estándar de una muestra, doble clic y seleccionamos estos 50 datos y tenemos que nuestra desviación estándar nos da 10.41. ¿Ok? Entonces, 68,42 es el promedio. Como les dije ahorita, el promedio se ubica en toda la mitad de la distribución normal. Entonces, aquí vamos a tener 68,42. Y el promedio de Z siempre es
0. El promedio de Z siempre es 0. ¿Ok? Ya tenemos ahí nuestra estructura para empezar a trabajar. Ahora, vamos a mirar cuál es la fórmula del promedio. Entonces, aquí tenemos símbolos y fórmulas estadísticas. Y aquí, con esta formulita, vamos a calcular los diferentes valores de la variable. Entonces, vamos a llevárnosla donde tenemos nuestro gráfico. Ok. Entonces, tenemos nuestra fórmula para el promedio y tenemos un promedio de 68,42 y una desviación estándar de 10,41. Bueno, ya tenemos aquí las estructuras, las bases para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahorita tenemos que hacer un conteo para establecer la frecuencia observada. Lo tenemos que hacer aquí. Tenemos que contar estos datos, pero primero que todo, pues vamos a tener que ordenarlos, porque vamos a tener que hacer un conteo. Vamos a ordenar estos datos. Ok, los seleccionamos y le decimos aquí a Excel que nos ordene los datos de menor a mayor. Continuar con la selección actual. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos que empezamos en 53 y terminamos en 93. Listo. Ya tenemos datos para contar. Ahora, ¿en qué clases, cómo los vamos a clasificar? Entonces, recuerden que cuando trabajamos la distribución de Poisson, tuvimos que hacer unos ajustes para que la frecuencia esperada en cada categoría fuera por lo menos de 5. Por lo menos de 5. ¿Ok? Esa es una norma, esa es una limitación o es una característica que nos coloca el uso del estadístico chi cuadrado. Por lo tanto, estos 50 datos que vamos a utilizar, con los que ahora estamos trabajando, vamos a tener que montarlos en esta curva normal en grupitos de manera que me garantice que la frecuencia esperada en cada uno de esos grupitos, de esos intervalos que vamos a establecer, sea 5. Pues muy sencillo, como tengo 50 datos y necesito que el resultado, es decir, que la cantidad de elementos para cada intervalo sea de 5, pues entonces divido 10, 50 dividido en 5 me da un total de 10. Entonces voy a tener que dividir esta curva en 10 secciones, en 10 intervalos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces tenemos primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto y quinto intervalo. Ahora seguimos para acá. Primer intervalo después del promedio, por encima del promedio. Segundo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10 intervalos. Ok, listo. Entonces, ahora, esto aquí, esta distribución me plantea que en cada uno de estos intervalos, el área que hay es de 0,10, porque así nosotros fue que diseñamos el ejercicio. Yo había podido colocar menos clases, pero pues con esto nos queda bien, cumple con el requisito de que en cada una de las clases hayan por lo menos 5 unidades en la frecuencia esperada. ¿Listo? Ok, listo. Entonces ya tenemos totalmente distribuido en cada intervalo. Ok, entonces para nosotros poder utilizar esta fórmula del promedio, tenemos que conocer promedio, ya lo tenemos. Tenemos también la desviación estándar, nos falta Z. Entonces, tenemos que ayudarnos en una tablita que ustedes ya tienen también en el curso, la plataforma. Entonces, tabla de distribución normal. Aquí tenemos la tablita. Bueno, entonces, miremos lo siguiente. Les recuerdo, pues yo estoy asumiendo que ustedes ya vieron la distribución normal en segundo, ¿no? Pues ese es el plan. Bueno, entonces, mire, aquí está, yo aquí acumulo probabilidades, ¿no? Aquí están en porcentaje, probabilidades. Entonces, yo tengo, y las probabilidades, ¿cómo se mide eso? Se mide desde el promedio de Z, que vale 0, hasta un punto determinado. Por ejemplo, de aquí a 0,26Z tenemos un 0,1026 de probabilidad o un 10,26% de porcentaje de todos los datos de esta distribución. La tablita la tenemos aquí. La tabla tiene la siguiente estructura: una primera columna y una primera fila identificadas con la letra Z. En primer lugar van las columnas. Entonces, las columnas tienen valores entre 0,0 y 3,0. Y las filas tienen valores de 0,00 hasta 0,09. De esa primera fila solamente nos sirve el último dígito, que es el dígito significativo. ¿Para qué? Pues para encontrar valores de Z como 0,45. Entonces, si Z vale 0,45, el área es 0,1736. O si conozco el área, determinar el valor de Z. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de aquí, promedio 0, hasta aquí hay un 0,10 de probabilidad. Entonces, vamos a calcular, a establecer los valores de Z para esto. ¿Ok? Entonces, de aquí, de 0 hasta aquí, hay 10% de área. ¿Listo? Entonces nos vamos para la tabla y buscamos aquí en los valores de área. El área está aquí, por dentro. Yo le dije que esta primera columna y esta primera fila eran valores de Z. Lo que está aquí adentro es valor de área. Entonces buscamos aquí 0,10 o el más cercano. El más cercano a 0,10 es este 0,987. Me faltan 13 10 milésimas para ser igual a 10. Entonces,
para este valor de área corresponde una ZD. Me voy al lado izquierdo, 0.2, y complemento con el valor de la primera fila. Entonces, para 0.10, el valor de Z es 0.25. 0.2 y 5 aquí. 0.25. Es decir, en este punto, Z vale 0.25. ¿Ok? Bueno, esto es acumulativo. Entonces, desde aquí, desde 0 hasta aquí tenemos 10 más 10, 20. 10 más 10, 20. Entonces, vamos a buscar en la tabla el valor para 0.20. 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 19 y 0.1985. En este caso, el que más se parece, el que más cercano está, es este. Está a 15 10 milésimas. Este está a 19. Entonces, este es más cercano. Y por lo tanto, el valor de Z para ese punto es 0.52. 0.52. ¿Ok? Listo. Lo ubicamos aquí. 0.52. Hasta aquí, hasta este punto, tenemos acumulado el 30. Por favor, busquen en sus tablas cuál sería el valor de Z para un área de 0.30. Esa área es una probabilidad. ¿Cuál será el valor de Z para una área o para una probabilidad de 0.30? En el 0.8 con el 0.4. 0,84. Ese, profe, sí. Ok, entonces 0.30. Tenemos por aquí el 0.30. Está por aquí, por aquí. 3106. Aquí está. Corresponde a 0.80. ¿Qué se me hizo? No, este no es 29.95. Este es 0.84, como ustedes dijeron. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 0.84. Listo. Y aquí vamos a llegar hasta el 40. Entonces, ¿cuál es el valor para 40? Busquen a ver. ¿Cuánto les dio? 1.2 con 0.08. 1.28, ¿no? Recordemos, de aquí cogemos el entero y el decimal, y aquí completamos con el último decimal, que es la cifra significativa. Entonces es 1.28. ¿Listo? 1.28. Aquí tenemos 1.28. Bueno, resulta que esta curva es una curva simétrica. ¿Ok? Entonces, lo que se hace a un lado de la curva es igual a lo que está al otro lado de la curva. Entonces, aquí yo tengo que el valor más lejano es 1.28, que corresponde al acumulado del 40%. Entonces, aquí tenemos 1.28. ¿Listo? Aquí vamos a tener 0.84, 0.84. A continuación vamos a tener 0.52 y a continuación vamos a tener el 0.25.
0.25. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora vamos a encontrar valores para X. Para X. ¿Ok? Entonces, vamos a ayudarnos de Excel. Ya ordenamos los datos. Entonces, vamos a tener las zetas por aquí. Z. Vamos a tener por aquí el promedio. Y aquí vamos a tener la desviación estándar. ¿Ok? Y el valor de X, lógicamente, lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a darle un poquito de forma a esto para que se vea más llamativo. Vamos a centrarlo. Vamos a ponerle negrilla. Y entonces, valor de Z aquí es 1.28, 0.84, 0.52, 0.25, 0, ¿ok? 0.25, 0.52. Estos son los datos que están allá en la curva. Ya, como yo lo tengo ahí, ya, entonces no tengo problema. Los copio aquí en 0.84 y 1.28. Listo. Ok. Estos son valores de Z. Yo aquí coloqué esto mal. Vamos a cortarlo y vamos a copiarlo donde es. ¿Listo? Entonces, este valor de Z corresponde a este punto. ¿Ok? Entonces, esta es una recta numérica. Aquí. De aquí para arriba son valores mayores de 68. Es decir, a 68 tengo que sumarle algo para encontrar estos valores aquí. Si me vengo para acá, para atrás, estos valores son más pequeños que 68. Entonces, hay que restarle algo para encontrar ese valor. Eso es lo que me dice la fórmula aquí cuando me dice más o menos. ¿Ok? Más o menos. ¿Listo? Entonces, como yo tengo ya los valores de Z, ya tengo todo allá. Entonces, vamos a calcular los valores para X. ¿Ok? Entonces, la desviación, el promedio, vale 68,42 y la desviación estándar vale 10.41. ¿Listo? Entonces, la X para esa primera Z sería más. Estoy utilizando la fórmula. Promedio. Menos. Bueno, perdón, antes de menos. Vamos a dejar ese promedio fijo para poder arrastrar la fórmula. ¿Ok? Entonces tenemos promedio menos Z. Z. ¿Ok? No la vamos Z por la desviación estándar. Entonces, por la desviación estándar. La desviación estándar la tenemos aquí y también la vamos a dejar fija para que nos haga los demás cálculos. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Bueno, vamos a correr esto. Uy, no sé qué pasó aquí. Ya. Ya. Listo, entonces, para acá me queda fijo el promedio, menos 1.28.
que no me queda fijo por la desviación estándar que sí me queda fijo. F4. Ah, bueno, entonces, de aquí para abajo yo tengo que sumar, yo no tengo que restar, sino sumar. ¿Por qué? Porque son valores mayores. Entonces, aquí le vamos a sumar eso mismo. Ok, listo. Ahora sí, 55, 59, 63, 68, 71, 73, 77, 81. Perfecto. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a insertar otra filita. Ya tenemos estos valores. Vamos a ubicarlos en el gráfico. ¿Ok? 5509, 59, 5509. Entonces tenemos 5509, 59.7, 59.7, 63, 63, 65.8, 68.42. Ya está ahí. 71.02. 71.02. 73.8. 73.8. 77.2. Y 81.7. ¿Ok? Bueno, ya está esta curva totalmente identificada. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir que el 90% de las calificaciones están por debajo de 81.7. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo tengo acumulado el 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, 81.7. Aquí digo yo que la mitad de las pruebas tienen calificaciones por encima de 68.42 y la mitad también tiene por 68.42 de calificación. Están por debajo del promedio de la mitad. ¿Listo? Eh, y así por el estilo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que, nosotros estamos finalmente interesados en determinar si los datos siguen una distribución normal mediante el uso del estadístico chi cuadrado. ¿Ok? Entonces, para hacer chi cuadrado tenemos que tener la tablita para poder establecer esto, valor crítico y valor de la prueba para el estadístico. Entonces, vámonos a Excel. Ya esto, la gráfica está aquí explicada. A ver, de aquí para abajo vamos a tener un 10%, ¿ok? Y de aquí para arriba también para completar las 10 divisiones, ¿ok?
Bueno, entonces, nosotros aquí en Excel vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que menores que menores que 5509. ¿Ok? ¿Cuántos son? Estos son los valores del intervalo. Y aquí vamos a tener la frecuencia observada. ¿Listo? Entonces vamos a contar hasta 55.09. Entonces aquí tenemos, vamos a llegar hasta aquí. ¿Listo? Y aquí vamos a contar. Entonces tenemos hasta aquí hay 5. Me dice aquí Excel que hay 5. Entonces la frecuencia observada es 5 y ya llegamos hasta aquí. Marquemos para que no nos perdamos. Ahora vamos a contar de ahí hasta 59.6. Entonces nos venimos acá hasta aquí. ¿Listo? Y encontramos que ahí también hay 5. ¿Listo? Entonces, aquí hasta 59.7, hasta 59.7, también hay 5. Bueno, estos valores yo me los puedo traer para acá tranquilamente porque eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Control Z. Bueno, sigamos aquí. Entonces, aquí vamos a tener este valor. Listo. Entonces, vamos a contar desde aquí llegamos hasta 59.7. Llegamos hasta aquí. Ya contamos hasta aquí. Ahora vamos a contar hasta 63. De donde estamos hasta 63. ¿Ok? Entonces, vamos a contar desde aquí hasta aquí. Y tenemos un total de 9. ¿Ok? Tenemos un total de 9 y vamos por aquí. Y tenemos un total de 9 para ese intervalo. 9. Ok. Ahora vamos a contar hasta 65. Vamos a contar hasta este valor. Ok. ¿Cómo así se me pasa ahora sí? O si no me dejan. A ver. Ok. Listo. Entonces, contamos hasta 63. Dijimos que había 9. Ahora vamos a contar hasta 65. Hasta 65. Y ahí tenemos un total de 6 datos. ¿Ok? Aquí tenemos 6 datos. Y llegamos hasta 65. Hasta aquí. Ahora vamos a llegar hasta 68.42. Ok, vamos a llegar hasta 68.42. Aquí hay solamente 2 datos. Ok, hasta aquí hay solamente 2 datos. 2 datos. Y ahora vamos a contar hasta 71. Desde 68 hasta 71. Y tenemos 2, 4, 5 datos. 5 datos nos dice Excel que hay aquí. Entonces, hasta aquí tenemos 5 datos. 5 datos. Y ahora vamos a contar hasta 73.8. Hasta 73.8. Desde aquí. Entonces tenemos 73 y 73. También hay 2.
y contamos hasta aquí. 2 hasta 73. ¿Ok? Y ahora vamos a contar hasta 77. Desde 74 hasta 77. Tenemos 2, 4, 5. 2, 4, 5. Hasta 77 tenemos 5. Hasta 77 tenemos 5. Listo. Y ahora vamos a contar hasta 81. Hasta 81. Desde 77 hasta 81. Vamos aquí. Entonces tenemos 2, 4, 5. No, un momentico que aquí de 73 a 77. Yo creo que la embarré por aquí. No sé. Sí, usted hizo al contrario, no marcó y marcó en amarillo allá. 73, 77. Y aquí ahora viene esto hasta 77. Desde 73 hasta 77 tenemos 5. 1, 2, A hasta 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Ok? ¿Listo? 5 y quitémosles el amarillo porque no es amarillo aquí. Bueno, no pasa nada. Pero póngalo aquí. ¿Ok? Ahora, hasta 81. Hasta 81. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí hay 5. ¿Ok? Hasta aquí hay 5. Y mayores que 81. Mayores o iguales que 81. Tenemos 6 datos. Mayor o igual a 81.7. ¿Listo? Vamos a ver si nos quedó bien o no. A ver si no me enredé contando. Ok. Estamos en forma correcta. ¿Qué tenemos que determinar ahora? Ya determinamos las frecuencias observadas. ¿Qué tenemos que determinar ahora? ¿Qué tenemos que determinar ahora? ¿Qué sigue? Para poder hacer la tabla chi cuadrado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué otro dato necesito? ¿Den la pena? ¿La frecuencia qué? Esperada, profe. Esperada, claro, muy bien, gracias. ¿Listo? A ver, ¿cuál es la frecuencia esperada para cada categoría? ¿Por qué dividimos la curva en 10 sectores? ¿Por qué? ¿Para qué? El propósito era que nos diera, que cumpliera con el requisito de chi cuadrado. ¿Cuál es? Que la frecuencia esperada en cada categoría tiene que ser por lo menos 5. Por eso Sí. los 50 datos lo dividimos en 5, que es lo que necesitamos que esté en cada clase, y nos dio 10 clases. Entonces esperamos que aquí hayan 5 y que aquí también hayan 5 y que de aquí para abajo también hayan 5. Hasta aquí. De aquí para abajo, no señor.
Ok, listo. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Se me perdió? Ah, no, aquí está. No, de aquí para abajo es que tengo que borrar. De aquí para abajo. Listo. Entonces vamos a sumar. Ok. Recordemos que también tenemos que tener esos cuidados, esos cifras de control. La suma de las frecuencias observadas tiene que ser igual a la suma de las frecuencias esperadas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos vamos a a conseguir construyendo la tabla. Ahora tenemos que establecer las diferencias entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. ¿Ok? Vamos a establecer la diferencia. Entonces, de la frecuencia observada vamos a restar la frecuencia esperada. ¿Listo? Entonces, aquí podemos arrastrar la fórmula. Ok. Listo. Listo. Eso siempre debe dar cero. Ahora, ahora vamos a elevar esto al cuadrado para eliminar esta nulidad, para quitar estos negativos. ¿Ok? Entonces vamos a elevar esto al cuadrado. Son trucos matemáticos, ¿no? Entonces, vamos a, a esta frecuencia observada, a la cual le quitamos la frecuencia esperada, la vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Al cuadrado. ¿Listo? Entonces, más potencia que vamos a elevar a la potencia este número, la diferencia. Me dice punto y coma, ¿a cuál potencia? Lo vamos a elevar al cuadrado. Enter. Listo. Bueno, arrastramos. Y ahora, esto que tenemos aquí, lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada. Esto que tenemos aquí, lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada. ¿Listo? Entonces tenemos esto dividido entre esto. Arrastramos. Arrastramos. Nos paramos aquí y sumamos. ¿Ok? Y aquí obtenemos nuestro chi cuadrado de la prueba. Bueno, llevamos una horita de clase, vamos a hacer una pausa activa, 5 minuticos para continuar con esto. Vale, sí, señor, profe.
Bueno, volví. Aquí me había comido la última división y por eso estaba dando 7, da 7,2. Esta última división me la estaba omitiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿esto qué es? Esto se llama chi cuadrado de la prueba. ¿Ok? Bueno, entonces, el chi cuadrado de la prueba lo comparamos contra el chi cuadrado crítico. El chi de la prueba es este. Listo. Y el chi crítico, recuerden que tenemos que trabajar con grados de libertad y con significancia. En este ejercicio, creo que esto se está trabajando con una significancia del 10, que nos dice del 0,10. ¿Ok? Datos tomados del libro, 0,10. ¿Ok? Y recuerden que en estas distribuciones, en estas distribuciones, los grados de libertad, son iguales a las categorías menos los parámetros menos 1. ¿Ok? Entonces, los grados de libertad serán iguales a los grados de libertad serán iguales a más. ¿Cuántas categorías tenemos? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, nuestros grados de libertad son más 10 menos parámetros. Recuerde que cuando calculamos los valores de la variable, tuvimos que utilizar dos parámetros. ¿Cuáles fueron? El promedio y la desviación estándar.
Aquí están, en la formulita esta para calcular X utilizamos promedio, que es un parámetro, y desviación estándar, que es otro parámetro. Entonces tenemos dos parámetros, ¿listo? Entonces por eso los grados de libertad son más 10 menos dos parámetros menos un grado de libertad, que siempre lo descontamos. Son 7 y alfa es igual a 0.10. Con estos valores nos vamos a la tabla del chi cuadrado y buscamos el chi crítico para esa situación. ¿Listo? Entonces, nos vamos para la página 989. Listo, chi cuadrado. Entonces, 0.10 está aquí. ¿Listo? Y 7 grados de libertad están aquí. ¿Ok? Entonces, encontramos que nuestro valor de chi cuadrado para esta prueba es 12,017. Este es el valor. 12.02. ¿Listo? Entonces, estas dos cifras, estos dos valores, matemáticamente tienen esta relación. Este valor es menor que este otro. Nuestra regla de decisión dice que nosotros debemos rechazar la hipótesis nula siempre y cuando el chi cuadrado de la prueba sea mayor que el chi cuadrado crítico. Eso no se está cumpliendo aquí. El chi cuadrado de la prueba es menor que el chi cuadrado crítico. Entonces, la decisión es no rechazar H sub 0. No rechazar H sub 0. ¿Listo? Entonces, al no rechazar H sub 0, estamos diciendo, mire, señor, esos datos que usted nos suministró efectivamente siguen una distribución normal. Entonces, usted tiene la certeza de que sabe que entre más o menos dos zetas, usted va a encontrar el 95% de la distribución. ¿Ok? Que entre más o menos tres desviaciones estándar, tres zetas, ustedes van a encontrar el 99.6% de la distribución. ¿Ok? Y que entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar van a encontrar aproximadamente un 0.68% de la distribución. ¿De dónde sacamos eso? A ver, vamos a mirarlo. Desconocido. Vamos a mirarlo. Si nosotros miramos la tabla, encontramos que cuando z vale 1.00, el área es 34,13. ¿Listo? 34,13. Entonces, si yo tengo aquí tengo el valor de 0 y por aquí tengo un valor de z de 1, por aquí tengo un valor de z de 1, entonces significa que este pedazo que tiene un valor, tiene un valor de 0.34 de área. Y como dijimos que más o menos, entonces 34, aquí un poquito más, 34,13, 34,13 hasta aquí. Y lo mismo hacia abajo, 34,13. Entonces, entre más o menos una desviación estándar o una Z, encontramos aproximadamente el 68% de la distribución. El 68% de los datos está en medio de esa distribución. Supongamos que hay una calificación de un trabajo, de un producto, y el promedio de la calificación fue 4.2 y que la desviación estándar fue 0.4. Entonces, el 68% de las notas van a estar entre 4.2 menos 0.4, 3.8 y 4.2 más 0.4 nos da 4.6.
Entonces, con una confianza del 68%, o esperamos que el 68% de las calificaciones estén entre 3.8 y 4.6, menos una y una desviación estándar. ¿Ok? Entonces, todos esos análisis se pueden hacer con la distribución normal. Esa es la aplicabilidad, es el uso que tiene la distribución normal. Con este tema terminamos ese primer capítulo y de aquí vamos a construir un trabajo. Ese trabajo yo espero mañana, entre mañana y el martes, haberlo puesto ya en la plataforma para que ustedes empiecen a solucionarlo. Ustedes eh, tienen, ya lo encontré. Aquí está. Ustedes tienen, ¿dónde está? El libro. Aquí está. Ok, necesitas el libro. ¿Ves? Se me cerró el libro. O lo cerré sin darme cuenta. Entonces, ustedes, no, ustedes son G1. Ustedes no son F1, ustedes son G1. Entonces, Nosotros somos F1. no, mentira, si ustedes son F1, ya estaba pensando que ya estaba terminando y me faltan todavía 2 horas más. Gracias. Ok, F1, sí, señora. F1. Entonces, ustedes, de acuerdo a esto, tendrían chance hasta el 10 de octubre para presentar el trabajo. Yo espero entregárselos el martes, que es 24, ya que esté listo. Si puede, pronto el lunes antes, pues se lo coloco el lunes. Pero después del martes no es para que lo vayan resolviendo. El trabajo consiste en resolver unos problemas que yo les voy a colocar, no más. No me pongan a pararle una, todo ese poco de cosas que tiene ahí el guión del curso, ¿no? El trabajo va a ser sencillamente unos ejercicios o un caso. Ahí miraré a ver qué me invento. ¿Ok? Su merced dice que a partir del 24 ya están en plataforma, Señora, ¿el 24 qué? que a partir del 24 su merced los monta en plataforma. Espero por máximo el 24 haber subido a la plataforma el tema del producto 1. Ok, y ese es el de entregar el 10, ¿no? El 10, sí, correcto, es el de presentar el 10, correcto. Ok. Y en la próxima tutoría, pues vamos a empezar la segunda unidad, que es el análisis de varianza. La comparación de medias a partir de la varianza. Definir si más de 2 medias tienen el mismo promedio analizando las varianzas. Pero la unidad más larga es esta, la que terminamos. Es la más larga. Las otras son más cortas. Es que ya estamos completando un mes ya de clase, ya estamos en la cuarta tutoría. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes de cualquiera de las. Ay, qué joda tan berraca con ese perrito. Esto, de las unidades, de los temas que trabajamos, de la distribución multinomial, la prueba de independencia, la distribución de Poisson, la distribución normal. Algunas dudas, algunas inquietudes, no sé. He tratado de ser lo más explícito posible y tratar también de facilitar la mayor cantidad de ayudas, de material, de fórmulas, de los trabajos en clase y ese tipo de cosas, ¿no?
Profe, la próxima clase con usted creo que es presencial. Es hasta el 20, sí, el 20, ¿qué? Espérate un El momentico. 5. Es el 5. Vamos a ver, permíteme. Bueno, entonces tenemos FN, no, F1, F1. Tenemos una tutoría presencial el 5 de octubre. Sí. O sea que ese día podemos, digamos, si tenemos dudas con respecto al trabajo que tenemos que entregar el 10, podemos aclarar dudas. Ese día es un encuentro con los que quieran asistir, los que puedan también, porque no todos están en Bucaramanga, los que quieran y puedan asistir, pues bienvenidos serán y sería para mí muy grato trabajar presencialmente, aunque a mí aquí no me siento para nada mal tampoco. Ujú. ¿Cuál es tu inquietud? Que no te escuché. Que si el 5 que es presencial, digamos, y si tenemos dudas con respecto a lo que usted, al trabajo que debemos entregar el 10, podemos resolver dudas. Claro que sí, en todos los encuentros conmigo se pueden resolver dudas, no importa, presenciales o virtuales, las podemos resolver, claro que sí, ese es mi oficio. Bueno, Ojalá es que que tengan bastante para poder hacer una clase amena, participativa, ¿no? Que es lo que más me interesa, o por lo menos lo escuché a más de uno ayudándome ahí con los valores de la probabilidad y de la Z, ¿no? Es quizás lo que uno como tutor espera de ustedes, ¿no? Que lo acompañen ahí para facilitar el transcurso y la ejecución de la tutoría. sí, señor. Sí, es que la próxima es presencial, que es Sí, hasta el con 5. 5 de octubre, sí. Sí, señor. Ok. Bueno, si no hay más, si no hay inquietudes, si no hay dudas, pues dejemos ahí porque pues tengo que ponerme a descargar la sesión para podérsela montar de una vez hoy, para dejársela ahorita antes de las 4 listas ya en la plataforma para que pues cualquier duda la puedan consultar ahí. Sí, profe, le agradezco. Bueno, listo. Si no hay dudas, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en 15 días. 5 de octubre, mejor dicho, pongamos la fecha. Gracias, Eh, profe. listo, con mucho gusto. Gracias. Gracias, profe. Bueno, buena Gracias, profe. tarde. Hasta luego. Hasta luego.